En este momento se hablará con respecto a lo que es la tabla de especificaciones para la prueba escrita. La tabla de especificaciones es una tabla en donde se consignan diferentes aspectos para poder balancear o lograr un equilibrio en lo que es, reitero, la prueba escrita. Se puede visualizar la estructura de la tabla en dos partes. La primera, donde se consignan los aprendizajes esperados, en los cuales se escriben textual cómo vienen el indicador de la habilidad, componente del programa de estudio y los indicadores del aprendizaje esperado. Reitero que esas partes están en el planeamiento didáctico de todo docente. Luego se consigna el número de lecciones que se invierte en cada uno de los aprendizajes que se desarrollan en clase. Luego viene otra casilla que se llaman los puntos, que vamos a ver luego su desarrollo para obtener cada uno de ellos. Los tipos de ítem que se pueden evaluar en la prueba escrita. Viene la parte donde se especifica un primer ítem, selección de respuesta, anteriormente conocida, digámoslo de esta manera, como marque con X o selección única. Ahora recibe el nombre de selección de respuesta. Luego lo que es el ítem de correspondencia, antes llamado apareamiento, los ítems de identificación, y ahora viene un desglose de ítem. Los que anteriormente llamaban ítems de desarrollo ahora reciben el nombre de respuesta construida, en los cuales tenemos respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, que atañe un poquito a lo que es la parte de español, más que todo redacciones, textos, resolución de ejercicios y resolución de problemas. En cada uno de esos apartados, se tiene algo particular para ciertas asignaturas. Bien, retomando lo que es ya la confección en sí de la tabla de especificaciones, es muy importante tomar en consideración que en la parte de los aprendizajes esperados se escriben tal cual vienen en el planeamiento didáctico docente. Lo que pasa que por un asunto de espacio se trabajó con ciertas siglas importantes para poder darle cierta relación. Por ejemplo, se llama indicador de habilidad número 1, componente del programa de estudio de 1 y el indicador del aprendizaje 1. Todos estos tienen la relación. Los voy a ir señalando con distintos colores para que se pueda diferenciar un poquito cada uno de ellos. Entonces vamos a tener, en este caso, 4 aprendizajes esperados que se desarrollaron en la clase, en una supuesta clase, que se trabajaron, repito, para poder confeccionar la prueba escrita. Entonces vamos a escribir, vamos a detallar primeramente, paso a paso, el número de lecciones que se invierten. Son indicadores, aprendizajes esperados totalmente ficticios, ya que no se detalló ninguno, sino que lo que se hizo fue utilizar ciertas siglas para tomar como referencia algo y decirlo. Entonces, en el número 1, vamos a suponer que se invirtieron 4 lecciones para su desarrollo. En el número 2, 6 lecciones. En el número 3, 7 lecciones. En el número 4, 3 lecciones. Vale la pena recalcar que por las siglas que se utilizaron, en este caso, cierta estrategia de 1 era un componente del programa donde se determinaba algo. En el número 2, A2, aplicación de algo. En el número 3, resolución de problemas. Y en el número 4,
identificar algo. Ese es como el detalle para poder decir a dónde colocar el tipo de ítem que le corresponde a cada uno. Entonces, ahora bien, viene una parte muy interesante. Se tiene, como se ve ahorita en pantalla, que el valor de la prueba que se va a confeccionar, hipotética en este caso, es de un 25%. Entonces, se puede comentar algo que antes sucedía. Por regla, se tenía que, dependiendo del porcentaje que se le consignaba a la prueba, se tenía una regla que se debía de poner como mínimo 10 puntos por encima del porcentaje que tenía la prueba. Entonces, en este caso, como digo que la prueba es de 25%, antes se decía que como mínimo tenía que tener un valor de 35%. Ahora no. Ahora es permitido que la prueba puede tener el mismo valor del porcentaje con el que se va a trabajar. Pero una recomendación, que no es lo mismo que una obligación, una recomendación es darle un poquito más de puntos para poder tener, si es posible, que somos humanos, algún tipo de margen de error que pueda suceder para que la prueba no pierda lo que es la validez y la confiabilidad. Dicho eso, en este caso vamos a hacer algunos detalles y algunos cálculos. Entonces, en este caso podemos verificar que el número de lecciones invertidas en el total fueron 20. Entonces ponemos 20 lecciones. Mi prueba, no por apegarme a la regla anterior, mi prueba quiero que tenga un valor, y lo siento que es la realidad que podrían desarrollar los estudiantes, porque también se debe de apegar a la realidad, al tiempo de resolución de cada ejercicio con criterio profesional, y ahí se determina que 35 puntos está bien para que los estudiantes desarrollen sin ningún problema, la prueba. Entonces anotamos 35 puntos en el total. Ahora bien, para poder determinar la cantidad de puntos que va a tener cada uno de los aprendizajes que fueron desarrollados y que se incluyen en la prueba, en este caso en la tabla, antes de confeccionar la prueba, se requiere conseguir lo que es un valor constante. El valor constante podemos visualizarlo aquí, que tiene por detalle que se consigue con la cantidad de puntos que se le asignó a la prueba entre el total de lecciones invertidas, o sea, la sumatoria de todas las lecciones para trabajar cada uno de los aprendizajes. Entonces se muestra esa operación en la calculadora: 35 puntos dividido entre 20 lecciones, tenemos una constante de 1,75. Entonces podemos visualizar eso en pantalla, que la constante que obtuvimos fue 1,75. Entonces vamos a anotar constante es igual a 1,75. Ahora bien, tomar nota de los detalles para poder calcular lo que son los puntos, en este caso, de cada uno de los aprendizajes. Para este caso tenemos, en el primer aprendizaje se invirtieron 4 lecciones, que eso lo vamos a multiplicar por la constante 1,75. Esto es en primer momento. Para el segundo aprendizaje, 6 lecciones se multiplica por 1,75. Para el tercer aprendizaje, 7 lecciones por 1,75. Y en el último aprendizaje, 3 multiplicado por 1,75. Se van a valorar los resultados de cada uno. Entonces se van a ir planteando. El primero, 4 lecciones por la constante 1,75. Eso me arroja un valor de 7. 7, ¿qué quiere decir eso? Que 7 puntos va a tener, en este caso, el primer aprendizaje. Lo colocamos aquí, 7. Ahora,
Lo mismo hacemos para el segundo. 6 por 1,75, que es la constante, obtenemos 10,5. Por criterios de aproximación hacia un número, aplicando la técnica del redondeo, tendríamos que 10,5 pasaría al entero siguiente, que es 11. En este caso, el aprendizaje número 2 tendría 11 puntos. Vamos con el tercer aprendizaje, que tiene 7 lecciones multiplicado por la constante 1,75. Tenemos que es 12,25. Por lo tanto, como vemos que es 12,25, no se redondea al entero, al inmediato, entonces quedaría 12. Vamos con el siguiente. 3 multiplicado por la constante que teníamos, que es 5,25, que podemos visualizar que no se va a redondear al inmediato y quedaría en 5. Entonces vamos a revisar que tenemos 7 puntos para el primer aprendizaje, 11 puntos para el segundo, 12 puntos para el tercero y 5 puntos para el cuarto. Los vamos a colocar así como se obtuvieron con los cálculos que se hicieron. 11, 12 y 5. Es muy importante que si la cantidad de puntos totales que se plantearon al inicio varía por algún tipo de aproximación o redondeo que se utilizó, hay que variar la cantidad de puntos. Entonces vamos a sumar la cantidad de puntos para ver si varió o se mantuvo. 7 más 11 más 12 más 5. Tenemos que no nos varió, se mantuvo la cantidad de puntos, que fue 35. Ahora viene una toma de decisiones siempre y cuando el aprendizaje lo permita para lo que es la confección de la prueba escrita. Tenemos que tener algo muy claro. Cada aprendizaje tiene una naturaleza que permite desarrollar cierto tipo de ítem. El verbo, en la mayoría de los casos, me indica o me puede dar una guía de hacia dónde yo puedo llegar. Por ejemplo, se había mencionado que en este caso de 1 era determinar. Determinar, yo puedo utilizar determinar como recomendación en selección de respuesta, en este caso, o bien podemos utilizarlo en respuesta construida en la parte de respuesta corta específicamente. Entonces, si un profesor decide hacerle una variación y quiere mezclar los ítems, puede decir que en selección de respuesta dice, se me ocurre, puedo evaluar 4 aquí, digo 4 de un punto. Puedo decir que en respuesta corta voy a hacer 1, donde haga 3 preguntitas, que es válido, 1 de 3. Ya invertí los 7 puntos y mi tabla va tomando forma. En lo que es aplicación, podemos hacer lo mismo. En aplicación podríamos darle una variante a decir, bueno, tengo algunos ejercicios que se trabajaron en clase que podrían ser de selección de respuesta. Entonces puedo decir que aquí tengo 4. Puedo poner 4. En respuesta corta, aclaro, siempre y cuando la habilidad, el aprendizaje esperado me lo permita, no es antojadizo. Entonces podemos también decir que en aplicación podría ir en este caso en respuesta corta, porque es una aplicación de algo. Podríamos decir que tendríamos un ejercicio de 3 puntos
son casos hipotéticos, tendría que verse la realidad y la naturaleza de lo que se desarrolló en clase. Hasta el momento se han invertido 7 puntos y puede ser que en respuesta construida vamos a resolver ya un ejercicio un poco más detallado, donde en este caso me faltan 4 puntos y podemos decir 1 de 4. Y ahí estamos haciendo lo que es el desglose de esa parte. Entonces, en resolución de problemas, podemos nosotros en este caso utilizar problemas de índole un poco más prácticos en selección de respuesta, problemas que no tengan un nivel de dificultad tan elevado, en donde lo que se mida es un poquito la comprensión de la lectura para poder captar algunas ideas, comprender algunos datos, situaciones, y podría decirse, bueno, se pueden evaluar 5 pequeños problemas no tan complejos en selección de respuesta. Y bien, en este caso podríamos tener un problema que tenga un valor de 7 puntos. Se aclara en este caso que es un valor alto a mi consideración, pero no imposible. También es importante detallar que en lo que es la parte de respuesta construida, el docente debe de explicar, debe de especificar la distribución de los puntos o los criterios que va a utilizar para la asignación de los mismos. Un punto por resolver una suma, un punto por resolver una resta, como en alguna otra asignatura, un punto por explicar una causa, un punto por mencionarla, un punto por explicar, etc. Esa parte de especificación es interesante y muy importante para el estudiante para que tenga una guía de cómo va a ser medido en ese caso. ¿Ok? Ya por último, se tiene 5 puntos en el de identificación, que se podría utilizar el ítem de identificación. Tendríamos 1 de 5. Entonces, ¿qué es lo interesante hasta este momento? Bien, se encierran aquí. Mi prueba va a tener 4, 8 y 5. Serían 13 puntos de selección de respuesta, 5 puntos de identificación, 6 puntos de respuesta corta, 4 puntos en resolución de problemas y 4 puntos en resolución de ejercicios y 7 puntos en resolución de problemas, en lo que es el ámbito de respuesta construida. Estos detalles son los que van a ir especificados en la prueba escrita cuando se consiga. Hasta aquí dejo lo que es la parte de la tabla de especificaciones para prueba escrita. Espero que sea de alguna ayuda y muchas gracias.